Te voy a hacer una pregunta que parece sencilla, pero que muy pocos saben responder. ¿Quién decidió qué libros forman parte de la Biblia? Porque la Biblia no cayó del cielo encuadernada, con índice, con prólogo y con lomo de cuero. Alguien tuvo que escribir cada libro. Alguien tuvo que copiarlos. Alguien tuvo que reunirlos. Y sobre todo, alguien tuvo que decidir cuáles eran palabra de Dios y cuáles no. ¿Quién hizo eso? ¿Cuándo? ¿Con qué autoridad? Si no sabes la respuesta, quédate, porque la historia del origen de la Biblia es una de las historias más fascinantes que existen, y te aseguro que cuando la conozcas, vas a entender tu fe de una manera completamente distinta. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del origen de la Biblia, y no me refiero a una versión simplificada ni a un resumen bonito. Vamos a ir al fondo. Vamos a recorrer la historia real, con nombres, fechas, concilios, decisiones, debates. Porque este tema es fundamental. Si no entiendes de dónde viene la Biblia, no puedes entender qué es la Biblia. Y si no entiendes qué es la Biblia, es muy difícil que entiendas correctamente la fe cristiana. Lo primero que hay que entender es que la Biblia no es un libro. La Biblia es una biblioteca. De hecho, la palabra Biblia viene del griego ta biblia, que significa los libros, en plural. Es una colección de libros escritos a lo largo de más de 1000 años, por decenas de autores diferentes, en 3 idiomas distintos, en contextos históricos muy variados, con géneros literarios muy diversos. La Biblia católica tiene 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia protestante tiene 66, porque le faltan 7 libros del Antiguo Testamento. Ya llegaremos a eso. Pero lo esencial que quiero que entiendas desde el principio es esto. La Biblia no se escribió de una vez. No fue dictada de corrido. No apareció terminada. Fue un proceso largo, guiado por Dios a través de personas concretas, en momentos concretos de la historia. Y fue la Iglesia, con la autoridad que Cristo le dio, la que finalmente determinó cuáles de todos los escritos que circulaban eran realmente palabra de Dios inspirada y cuáles no. Esto es crucial. La Biblia no creó a la Iglesia. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, reconoció y definió la Biblia. Vamos a ver cómo. Comencemos por el Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos a lo largo de un periodo que abarca aproximadamente desde el siglo XIII antes de Cristo hasta el siglo segundo antes de Cristo. Estamos hablando de más de 1000 años de escritura. Los primeros textos que se pusieron por escrito fueron probablemente tradiciones orales antiquísimas, porque hay que entender algo fundamental. Antes de que existiera la escritura de estos libros, existía la tradición oral. El pueblo de Israel transmitía su fe, su historia, sus leyes, sus cantos, de generación en generación a través de la palabra hablada. Los padres les enseñaban a los hijos, los sacerdotes enseñaban al pueblo, los profetas proclamaban la palabra de Dios de viva voz. Todo esto ocurría siglos antes de que alguien lo escribiera. Esto ya nos dice algo importantísimo. La palabra de Dios existió primero como tradición oral, y después como texto escrito. La escritura nació de la tradición, no al revés. Los libros del Antiguo Testamento se fueron escribiendo progresivamente. Los textos de la ley, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, están asociados a la figura de Moisés, aunque los estudiosos reconocen que su redacción final fue un proceso complejo que se extendió durante varios siglos. Luego vinieron los libros históricos, como Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Después los libros proféticos, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores. Y los libros sapienciales y poéticos, como los Salmos, Proverbios, Job, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico. Ahora bien, ¿en qué idioma se escribieron? La mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo.
Algunas partes de Daniel y de Esdras se escribieron en arameo, y algunos libros se escribieron directamente en griego, como el libro de la sabiduría y el segundo libro de los Macabeos. Y aquí es donde tenemos que hablar de algo que cambia completamente la manera de entender la Biblia: la Septuaginta. La Septuaginta. Este es uno de los temas más importantes y menos conocidos cuando hablamos del origen de la Biblia. Presta mucha atención, porque entender la Septuaginta es entender por qué la Biblia católica tiene los libros que tiene. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta, que también se abrevia como LXX, que son las letras romanas para el número 70, es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo y del arameo al griego. Se realizó en la ciudad de Alejandría, en Egipto, aproximadamente entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo. ¿Por qué se hizo esta traducción? Porque en esa época había una enorme comunidad judía viviendo fuera de la tierra de Israel, especialmente en Alejandría, que era uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. Estos judíos de la diáspora hablaban griego como lengua cotidiana. Muchos de ellos ya no entendían bien el hebreo. Necesitaban las escrituras en un idioma que pudieran comprender. Y así nació la Septuaginta. Según la tradición, el rey Ptolomeo II de Egipto pidió que se hiciera esta traducción para su famosa biblioteca de Alejandría, y 72 sabios judíos, 6 de cada tribu, realizaron el trabajo. De ahí el nombre, Septuaginta, que viene de Septuaginta, 70 en latín, redondeando el número. Ahora, ¿por qué es tan importante la Septuaginta? Por varias razones. Primera razón: la Septuaginta incluía más libros que los que después el judaísmo rabínico reconoció como canónicos. La Septuaginta contenía los libros de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, también llamado Sirásida, Baruch y primero y segundo de Macabeos, además de algunas adiciones a los libros de Daniel y Esther. Estos son los libros que los católicos llamamos deuterocanónicos, que significa del segundo canon, y que los protestantes llaman apócrifos. Pero estaban ahí, en la Septuaginta, la Biblia griega que usaban los judíos de habla griega antes del nacimiento de Cristo. Segunda razón, y esta es decisiva: la Septuaginta fue la Biblia de los apóstoles y de la Iglesia primitiva. Cuando los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento, la inmensa mayoría de las veces citan la versión de la Septuaginta, no el texto hebreo original. Los estudiosos han contado que de las aproximadamente 350 citas del Antiguo Testamento que aparecen en el Nuevo Testamento, alrededor de 300 siguen el texto de la Septuaginta. Esto es un dato enorme. Significa que Jesús, los apóstoles y los primeros cristianos usaban una versión del Antiguo Testamento que incluía los libros deuterocanónicos. Esa era su Biblia. Esa era la escritura que leían, que predicaban, que citaban. Por ejemplo, la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 35, hace una referencia directa a un episodio que solo se encuentra en segundo de Macabeos, capítulo 7. La historia de la madre y sus 7 hijos, que fueron torturados y murieron por no renunciar a la ley de Dios, esperando la resurrección. Hebreos dice: mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Eso es segundo de Macabeos. El libro de la sabiduría, capítulo 2, versículos 12 al 20, tiene un pasaje que parece una profecía directa de la pasión de Cristo. Habla del justo que es perseguido, que dice ser hijo de Dios, y a quien los impíos quieren poner a prueba con ultrajes y torturas para ver si Dios lo defiende. Es un texto extraordinario que los padres de la Iglesia siempre leyeron como una prefiguración de Cristo. Y este libro solo está en la Septuaginta. Tercera razón: la Septuaginta fue la versión que la Iglesia usó durante sus primeros siglos. Cuando los padres de la Iglesia escribían, cuando predicaban, cuando hacían teología, citaban la Septuaginta.
San Ireneo, San Justino Mártir, San Clemente de Alejandría, Orígenes, San Atanasio, San Basilio, San Agustín, todos usaron la Septuaginta como su Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué pasó del lado judío? Después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el judaísmo entró en un proceso de reorganización. Los rabinos se reunieron y a lo largo de los siglos I y II fueron definiendo su propio canon de escrituras. Excluyeron los libros que no estaban escritos en hebreo o que no tenían un original hebreo conocido o que consideraban de composición más tardía. Así, el canon judío quedó fijado en 39 libros, excluyendo los deuterocanónicos. Pero hay un detalle clave. Cuando los rabinos fijaron su canon, lo hicieron en parte como reacción contra el cristianismo. Los cristianos estaban usando la Septuaginta para demostrar que Jesús era el Mesías. Algunas de las profecías mesiánicas sonaban más claras en la versión griega que en el texto hebreo. El ejemplo más conocido es Isaías 7:14, donde la Septuaginta traduce «La Virgen concebirá», usando la palabra griega partenos, que significa inequívocamente virgen. El texto hebreo usa la palabra alma, que puede significar simplemente mujer joven. Los rabinos prefirieron quedarse con el texto hebreo y descartar la Septuaginta. Entonces tenemos dos tradiciones. La tradición judía rabínica, que fijó un canon más reducido en hebreo, y la tradición cristiana, que desde el 160 principio usó la Septuaginta, con su canon más amplio. La Iglesia Católica siguió la tradición cristiana original. Los reformadores protestantes del siglo XVI decidieron seguir el canon judío, pero llegaremos a eso. Ahora pasemos al Nuevo Testamento. ¿Cómo se formó? Lo primero que hay que entender es que el cristianismo no comenzó con un libro. El cristianismo comenzó con una persona, Jesucristo, y con un acontecimiento, su muerte y resurrección. Los apóstoles no salieron de la última cena con un Nuevo Testamento bajo el brazo. Salieron con una experiencia viva, con un testimonio, con una misión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Jesús no escribió nada. Jesús predicó, enseñó, hizo milagros, murió y resucitó. Y mandó a sus apóstoles a predicar, no a escribir. Los primeros años del cristianismo fueron enteramente orales. Los apóstoles predicaban, celebraban la fracción del pan, que es la Eucaristía, bautizaban, imponían las manos, enseñaban de viva voz lo que habían recibido de Jesús. Eso es la tradición apostólica. San Pablo lo dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Mantengan las tradiciones que han aprendido, sea por medio de nuestra palabra, sea por medio de nuestra carta. Fíjate, Pablo pone al mismo nivel la enseñanza oral y la enseñanza escrita. Ambas son tradición apostólica. Ambas son vinculantes. La escritura es tradición puesta por escrito, pero no toda la tradición quedó por escrito. Los textos del Nuevo Testamento se fueron escribiendo progresivamente entre los años 49 y el 100 después de Cristo aproximadamente, un periodo de unos 50 años. Los primeros textos que se escribieron no fueron los evangelios, como mucha gente piensa. Los primeros textos fueron las cartas de San Pablo. La primera carta a los tesalonicenses, escrita alrededor del año 49 o 50, es probablemente el documento más antiguo del Nuevo Testamento. Pablo escribía cartas a las comunidades que había fundado para resolver problemas concretos, para enseñar, para corregir, para animar. Los evangelios vinieron después. El Evangelio de Marcos fue probablemente el primero, escrito alrededor del año 65 o 70. Luego Mateo y Lucas, entre el 70 y el 85. Y finalmente Juan, hacia finales del siglo I, entre el 90 y el 100. Es fundamental entender algo. Los evangelios no son una biografía de Jesús en el sentido moderno. Son testimonios de fe. Son la predicación apostólica puesta por escrito. Lucas lo dice explícitamente al comienzo de su Evangelio, capítulo 1, versículos 1 al 4.
Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Lucas dice claramente que antes de su texto escrito, ya existía una enseñanza oral transmitida por los testigos presenciales. Él pone por escrito lo que ya se predicaba. Además de los evangelios y las cartas de Pablo, el Nuevo Testamento incluye los Hechos de los Apóstoles, escritos por Lucas como segunda parte de su evangelio. Las cartas llamadas católicas o universales. Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y Judas. La carta a los Hebreos, cuya autoría fue debatida durante siglos, y el Apocalipsis de San Juan. Ahora, aquí viene la gran pregunta. Había muchos otros textos circulando por las comunidades cristianas. Evangelios atribuidos a diferentes autores, hechos de apóstoles, cartas, Apocalipsis. Había un evangelio de Tomás, un evangelio de Pedro, un protoevangelio de Santiago, hechos de Pablo, un Apocalipsis de Pedro. Había decenas de escritos. ¿Cómo se decidió cuáles eran palabra de Dios y cuáles no? Y aquí llegamos al punto más importante de todo este video, la formación del canon. La palabra canon viene del griego kanón, que significa regla, norma, medida. El canon de la Biblia es la lista oficial de los libros que la Iglesia reconoce como inspirados por Dios. Definir el canon fue un proceso que llevó varios siglos, y necesito que entiendas bien esto, porque es clave. No hubo un momento en el que un ángel bajó del cielo con una lista de libros y dijo, «Estos son y punto». Fue un proceso de discernimiento eclesial, guiado por el Espíritu Santo, en el que la Iglesia fue reconociendo, a lo largo del tiempo, cuáles textos eran verdaderamente inspirados. ¿Qué criterios usó la Iglesia para discernir? Fundamentalmente 4. Primer criterio, el origen apostólico. ¿Fue escrito por un apóstol o por alguien directamente vinculado a un apóstol? Marcos era discípulo de Pedro. Lucas era compañero de 1900. Pablo. Los textos debían tener una conexión real con los apóstoles. Segundo criterio, la ortodoxia. ¿El contenido del texto es coherente con la fe recibida de los apóstoles? Si un texto contradecía la enseñanza apostólica, quedaba fuera. Por ejemplo, muchos de los llamados evangelios gnósticos presentaban una visión de Jesús radicalmente diferente a la de la fe apostólica. Esos textos fueron rechazados no por capricho, sino porque su contenido no correspondía a la fe transmitida. Tercer criterio, la catolicidad, es decir, la universalidad. El texto era usado y reconocido por la mayoría de las iglesias en diferentes lugares del mundo conocido. No bastaba con que una comunidad local lo usara. Debía ser aceptado de manera amplia y generalizada. Cuarto criterio, el uso litúrgico. ¿Se leía el texto en la celebración de la Eucaristía? Porque la liturgia era el lugar donde la Iglesia vivía su fe de manera más plena. Si un texto se leía en la misa, eso indicaba que la comunidad lo consideraba palabra de Dios. El proceso de definición fue gradual. Ya en el siglo II encontramos listas parciales de libros reconocidos. El fragmento conocido como Canon Muratoriano, que data de alrededor del año 170, es la lista más antigua que conservamos de libros del Nuevo Testamento, considerados canónicos. Incluye los 4 evangelios, los Hechos, 13 cartas de Pablo, la carta de Judas, 2 cartas de Juan y el Apocalipsis. Pero aún no incluye todos los 27 libros. En el año 367, San Atanasio de Alejandría, en su famosa Carta Festiva número 39, presenta por primera vez una lista de 27 libros del Nuevo Testamento, que coincide exactamente con los 27 que tenemos hoy. Exactamente los mismos. Ni uno más, ni uno menos. Pero San Atanasio era un obispo, no un concilio. Su lista era muy influyente,
pero no era una definición dogmática vinculante para toda la Iglesia. Las definiciones oficiales vinieron con los concilios. El concilio de Hipona, en el año 393, estableció la lista de los libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. El concilio de Cartago, en el año 397, confirmó esa misma lista. Y un segundo concilio de Cartago, en el año 419, la ratificó nuevamente. ¿Qué lista era esa? Exactamente la lista de los 73 libros que la Biblia católica tiene hoy. 46 del Antiguo Testamento, incluyendo los deuterocanónicos, y 27 del Nuevo Testamento. Esa fue la Biblia del cristianismo durante más de 1000 años. Nadie la cuestionó seriamente durante todo ese tiempo. San Agustín, que participó en el concilio de Hipona, dijo una frase que es absolutamente fundamental para entender este tema. Dijo: «Yo no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica». Esto no significa que la Iglesia sea superior a la Escritura. Significa que fue la Iglesia la que, con la autoridad recibida de Cristo y guiada por el Espíritu Santo, reconoció cuáles escritos eran palabra de Dios. Sin la Iglesia, no tienes Biblia. Tienes un montón de manuscritos antiguos sin nadie que te diga cuáles son inspirados y cuáles no. Más adelante, el Concilio de Florencia, en el año 1442, en el decreto para los coptos, volvió a confirmar la lista de los 73 libros. Y finalmente, el Concilio de Trento, en el año 1546, en su sesión cuarta, definió dogmáticamente y de manera solemne el canon de las Escrituras, ratificando los mismos 73 libros de siempre. Trento no inventó un canon nuevo. Trento confirmó solemnemente el canon que la Iglesia ya usaba desde el siglo IV. Ahora llegamos a la pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué la Biblia protestante tiene menos libros? ¿Qué pasó? Lo que pasó tiene nombre y fecha. La Reforma Protestante del siglo XVI. Martín Lutero, al romper con Roma, decidió también revisar el canon bíblico. Lutero tomó una decisión que tuvo consecuencias enormes. Decidió que el Antiguo Testamento cristiano debía basarse en el canon hebreo judío, no en la Septuaginta griega. Es decir, decidió que la referencia debía ser el canon que los rabinos judíos habían fijado después de Cristo, y no el canon que la Iglesia cristiana había usado desde sus orígenes. ¿Por qué hizo esto? En parte porque algunos de los libros deuterocanónicos contenían enseñanzas que contradecían sus nuevas doctrinas. El ejemplo más claro es Segundo de Macabeos, capítulo 12, versículos 43 al 46, donde se habla de ofrecer sacrificios por los difuntos para que sean librados de sus pecados. Este pasaje es uno de los fundamentos bíblicos de la doctrina del purgatorio y de la oración por los difuntos. Lutero negaba el purgatorio. Le resultaba incómodo tener un texto bíblico que lo respaldara. La solución fue sacar el libro del canon. Y no solo tocó el Antiguo Testamento. Lutero también quiso sacar del Nuevo Testamento la carta de Santiago, la carta a los Hebreos, la carta de Judas y el Apocalipsis. A la carta de Santiago la llamó epístola de paja, porque Santiago dice en el capítulo 2, versículo 24, «El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe». Esto contradecía directamente la doctrina luterana de la justificación por la sola fe. Lutero quiso eliminarla, pero al final no se atrevió a tanto. Esos 4 libros se mantuvieron en la Biblia protestante, aunque Lutero los colocó al final, separados del resto, como libros de segunda categoría. Entonces, resumamos. Los 7 libros deuterocanónicos que la Biblia católica tiene y la protestante no, son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruc, Primero de Macabeos y Segundo de Macabeos, más las secciones adicionales de Daniel y Esther. Estos libros estaban en la Septuaginta, fueron usados por los apóstoles y la Iglesia primitiva, fueron incluidos en los cánones de Hipona, Cartago, Florencia y Trento,
y formaron parte de la Biblia cristiana durante más de 1500 años. Lutero los quitó en el siglo XVI. No fueron añadidos por los católicos. Fueron quitados por los protestantes. La diferencia es importante. Quiero también aclarar un concepto que a veces genera confusión: la inspiración bíblica. Cuando decimos que la Biblia es palabra de Dios, ¿qué queremos decir exactamente? ¿Que Dios dictó cada palabra y los autores humanos fueron simples secretarios que escribían lo que oían? No. La Iglesia enseña que la inspiración bíblica es un carisma, un don del Espíritu Santo, por el cual Dios es el autor principal de la Escritura, pero actuó a través de autores humanos reales que usaron sus propias facultades, su propio lenguaje, su propia cultura, su propio estilo literario. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dei Verbum, número 11, lo dice así: en la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Él en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Él quería. Es decir, hay un doble autor: Dios como autor principal y el escritor humano como autor instrumental. Dios no anuló la personalidad del autor humano. Por eso el estilo de Pablo es diferente al de Juan, y el de Lucas es diferente al de Marcos. Cada uno escribe con su propio vocabulario, su propia perspectiva, su propia sensibilidad. Pero el contenido, en lo que se refiere a la verdad salvífica que Dios quiere comunicar, está garantizado por la inspiración del Espíritu Santo, y esto nos lleva a otra verdad fundamental. La Biblia necesita ser interpretada. No es un libro que se lea solo de manera literal, como si cada frase fuera una afirmación científica o un dato histórico en el sentido moderno. La Biblia contiene géneros literarios muy diversos: narrativa histórica, poesía, profecía, apocalíptica, legislación, sabiduría, parábolas, himnos, cartas. Cada género tiene sus propias reglas de lectura. Leer el Apocalipsis como si fuera un reportaje periodístico es un error de método. Leer el Génesis como si fuera un tratado de biología es otro error de método. La Iglesia enseña que la Escritura se interpreta teniendo en cuenta tres criterios fundamentales, según la Dei Verbum. Primero, el contenido y la unidad de toda la Escritura, es decir, la Biblia se interpreta con la Biblia, un texto a la luz del conjunto. Segundo, la tradición viva de la Iglesia, porque la Biblia nació en la Iglesia y se entiende en la Iglesia. Y tercero, la analogía de la fe, es decir, la coherencia entre las distintas verdades de la fe. Esto significa que la Biblia no es un libro para freelance, por decirlo de alguna manera. No es un libro que cada persona interprete como le dé la gana. Tiene un contexto vital que es la Iglesia, y tiene una guía de interpretación que es el magisterio, es decir, la autoridad de enseñanza que Cristo dejó a los apóstoles y sus sucesores. Ahora quiero responder directamente a algunas objeciones comunes que surgen en torno a este tema. Objeción número 1. Los católicos añadieron libros a la Biblia. Esto es históricamente falso. Como hemos visto, los libros deuterocanónicos estaban en la Septuaginta, que era la Biblia de la Iglesia primitiva. Los concilios de Hipona y Cartago, en los siglos IV y V, ya los incluyeron en la lista oficial. Estuvieron en la Biblia cristiana durante más de 1500 años. Fueron los reformadores protestantes del siglo XVI quienes los quitaron. Los católicos no añadimos nada. Mantuvimos lo que siempre estuvo. Objeción número 2. El canon fue decidido en el Concilio de Nicea del año 325. Esto es un mito muy popular, difundido en parte por novelas como El Código da Vinci. El Concilio de Nicea del año 325 no discutió el canon bíblico. Nicea se convocó para resolver la herejía arriana, que negaba la divinidad de Cristo. Lo que Nicea definió fue que Cristo es Dios verdadero de Dios verdadero, de la misma naturaleza que el Padre. Del canon de la Biblia no se habló en Nicea. Eso se definió en Hipona y Cartago, décadas después.
Objeción número 3. El emperador Constantino decidió qué libros iban en la Biblia. Otro mito. Constantino legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán en el año 313 y convocó el Concilio de Nicea, pero no tuvo ningún papel en la definición del canon bíblico. El canon fue definido por obispos y concilios eclesiásticos, no por emperadores. Es un dato histórico verificable. Objeción número 4. Si la Biblia necesita interpretación de la Iglesia, entonces no es clara. La Biblia es clara en muchas cosas, pero no en todas. El propio San Pedro lo dice en su segunda carta, capítulo 3, versículos 15 y 16, hablando de las cartas de Pablo, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. San Pedro dice que hay textos de la Biblia difíciles de entender y que la gente los malinterpreta. Si la Biblia fuera absolutamente clara por sí sola, no habría miles de denominaciones protestantes que se contradicen entre sí, todas diciendo que siguen solo la Biblia. El hecho de que existan más de 30.000 denominaciones protestantes con interpretaciones diferentes es la prueba más evidente de que la Biblia necesita una autoridad interpretativa. Esa autoridad es el magisterio de la Iglesia. Objeción número 5. La sola Escritura es suficiente. No necesitamos tradición. El principio de sola Scriptura, que afirma que la Biblia sola es la única autoridad en materia de fe, es una doctrina inventada por Martín Lutero en el siglo XVI. No existía antes. Ningún padre de la Iglesia enseñó sola Escritura, y la propia Biblia no enseña sola Escritura. En ningún versículo de la Biblia dice que la Biblia es la única fuente de autoridad. Al contrario, la Biblia habla constantemente de la importancia de la tradición oral. Ya citamos a Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:15. Mantengan las tradiciones que han aprendido, sea por palabra, sea por carta. También en 1 de Corintios 11:2. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen las tradiciones tal como se las transmití. Y en 2 de Timoteo 2:2. Lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí Pablo describe una cadena de transmisión oral. De Pablo a Timoteo. De Timoteo a hombres fieles. De ellos a otros. Eso es tradición apostólica. Además, hay un argumento de sentido común devastador contra la sola Escritura. Si la Biblia sola es la autoridad suprema, ¿quién decidió qué libros forman la Biblia? No fue la Biblia, fue la Iglesia. Si no confías en la autoridad de la Iglesia, no tienes razón para confiar en la lista de libros que la Iglesia definió. Estás usando la autoridad de la Iglesia para armar tu Biblia y luego rechazando la autoridad de la Iglesia para interpretarla. Eso es una contradicción. La Biblia es un regalo inmenso. Es palabra de Dios. Es lámpara para nuestros pasos, como dice el Salmo 119. Es alimento para el alma. Es fuente de verdad, de consuelo, de corrección, de esperanza. Todo cristiano debería leerla, estudiarla, meditarla, amarla. Pero la Biblia no nació sola. Nació en el seno de una comunidad de fe. Los libros del Antiguo Testamento nacieron en el seno del pueblo de Israel. Los libros del Nuevo Testamento nacieron en el seno de la Iglesia. Fueron escritos por hombres de fe, para comunidades de fe, dentro de una tradición de fe. Y fue esa misma comunidad de fe, la Iglesia fundada por Cristo sobre los apóstoles, la que, guiada por el Espíritu Santo, reconoció cuáles libros eran inspirados y cuáles no. Fue la Iglesia la que fijó el canon. Fue la Iglesia la que copió los manuscritos durante siglos, en los monasterios, a mano, página por página. Fue la Iglesia la que preservó la Biblia a lo largo de la historia. Cuando tú abres una Biblia, estás abriendo un libro que te llega a través de la Iglesia. Y eso no disminuye la Biblia, la engrandece, porque significa que Dios no solo nos dio un libro,
Nos dio una familia, una comunidad, un pueblo, una iglesia viva que custodia ese libro, lo proclama, lo celebra y lo vive. San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia al latín, el autor de la Vulgata, que dedicó toda su vida al estudio de las Escrituras, dijo una frase que deberíamos llevar grabada en el corazón. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Lee la Biblia, estúdiala, pero léela en la iglesia, con la iglesia y desde la iglesia, porque así fue como nació y así es como se entiende. Si este video te ayudó, compártelo. Si tienes preguntas, déjalas en los comentarios. Y si alguien alguna vez te dice que los católicos no conocemos la Biblia, cuéntale esta historia. Que Dios los bendiga.